Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos el mes 9 de septiembre 19. Um, Esperamos que todos estén bien. Vamos a tener un mensaje del libro de Hebreos, pero primero vamos a orar. Esta semana la hermana Frances va a estar viajando a Honduras. Hay que estar orando por ella. Va a estar ahí un tiempo. Entonces ella pide oración. Hay que estar orando por las escuelas. También por los consuegros de hermano Ben Free. Ambos están el suegro de su cuñado. Ambos están mal. El hermano Bill Edwards y también su otro suegro. Hay que estar orando por ellos porque están peleando con problemas de salud. Entonces eso piden oración. Entonces vamos a orar por las escuelas también y de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Ayúdanos ahora a comprender las verdades que está aquí en este texto. Enséñanos de tu palabra. Pido por la hermana Frances en su viaje a Honduras y el tiempo que va a estar ahí, que le cuida, guíale en todo lo que va a hacer. Pido por las escuelas públicas y privadas, Carroll Christian y de Carroll County. Pido que tú trabajes en una forma tremenda en cada una de las escuelas. Da sabiduría a los administradores y profesores. Protejan los niños de las COVID y de la enfermedad. Hay varios que están peleando con el COVID. Pido por ellos. Esta familia, bien amigos del hermano Francisco, que su hijo de 20 años está bastante mal. Pide oración por él. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por tu palabra. Enséñanos ahora de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Hay que estar orando. Hay un joven que salió de Carroll Christian hace algunos años y él tiene COVID y está bastante mal. Y pide oración. Entonces eso, hermanos, tenemos que recordar. Hay muchos que están alrededor de nosotros sufriendo del COVID, sufriendo de diferentes efectos de la COVID. Hay que estar orando. Perdón. Ok, estamos en Hebreos. Bueno, voy a decir Hebreos 6, pero realmente vamos a mirar más Hebreos 7, 1 hasta 10, pero también Hebreos 6, versículo 20, donde Jesús, como Hebreos 6, versículo 20 dice, donde Jesús entró por vosotros como precursor, hecho sumo sacerdote por siempre según el orden del Melquisedec. Jesús ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. Eso es lo que vamos a estar mirando hoy en Hebreos 6 y también Hebreos 7. Jesús es un sumo sacerdote para siempre para nosotros según el orden del Melquisedec, no a orden de Aarón, no a orden de los hebreos. Es algo distinto. Y eso Dios quiere mostrarnos esto de Jesús y también de este ejemplo del Melquisedec. Pero, ¿quién es Melquisedec? Ese nombre es bien distinto. ¿Qué es el orden de él? ¿Qué es una secta tal vez? No, es algo especial. ¿Cuál es su relación con Jesucristo, el Melquisedec? Son de la misma familia tal vez, como Aarón, sus hijos entraron como sacerdotes por ser de la familia o de la familia Leví. Por eso han sido
entonces hay estas preguntas que salen. ¿Cómo es la comparación entre Jesús y Melquisedec? Y eso es la pregunta, hermanos, tenemos que entender. ¿Él es un tipo de Jesucristo? ¿O fue Cristo en la carne? ¿O es parte del linaje de Jesucristo? Hay muchas preguntas así. Y escuchar Melquisedec da confusión, hermanos. Y eso es lo que tenemos que recordar, perdón. Entonces, eso lo vamos a mirar ahora. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Qué dice la Biblia sobre Melquisedec, sobre esta persona, este sacerdote, podemos decir? Melquisedec es uno de los personajes más interesantes de los que la Biblia no dice casi nada. Hay los personajes, las personas en la Biblia que Jacob, José, Moisés, David, Jeremías, Daniel, hay muchos que hay personajes que Pablo en el Nuevo Testamento, Pedro, hay muchos sobre ellos. Es un carácter fuerte y bonito y lindo y grande y interesante. Aquí Melquisedec sumamente interesante, pero hay muy poco. Hay casi nada sobre él. Y eso es lo que vamos a estar mirando un poco. ¿Quién es él? Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre él? Bueno, realmente solo le menciona en 3 libros de la Biblia. No están por todo lado en la Biblia. Hay personas que quieren decir que Melquisedec era Jesucristo en la carne. Y eso hay otros que quieren adorarle como si fuera Dios. Y hay otros que quieren decir que era un tipo nomás de Jesucristo. O era de la familia, de un linaje, pero eso no hay. Es bien una misteriosa, es una figura misteriosa, ¿no? Y eso es lo que tenemos eso sabemos de él. No hay mucho sobre él en la Biblia, pero hay algo. Hay 10 cosas, voy a mencionar que sobre Melquisedec de la Biblia. Hay 10 cosas sobre Melquisedec se hay en la Biblia. Y entonces, eso como resumen nomás, voy a mirar esos 10 cosas porque no vamos a intentar estudiar 10 puntos, pero eso para dar una idea de quién es esta persona, este sacerdote. Bueno, eso sabemos ya. Bueno, otra vez, solamente 3 libros en la Biblia menciona a Melquisedec. Es en Génesis, Salmos y Hebreos. En Génesis, Melquisedec fue presentado como un rey, el rey de Solem. Y entonces eso lo que en el tiempo de Abraham. Así en Génesis. En Salmos habla de él, de un sumo sacerdote. En Salmo 110 habla de él. Y también en el libro de Hebreos. Hay mucho en su comparación con Jesucristo. Entonces, eso es lo que tenemos, eso podemos decir. Más bien el Nuevo Testamento en Hebreos habla más sobre Melquisedec que el Antiguo. Es interesante que se parece que es una persona del tiempo, de época de Abraham, pero no casi nada de él en el Antiguo Testamento, pero más bien hay mucho más sobre él en el Nuevo. Hay pocos versículos en Génesis, hay unos versículos en Salmos, pero en Hebreos hay un capítulo entero y hay varios puntos en 4, 5, 6 y 7. Hay diferentes lados que ha sido mencionado. Entonces, el Nuevo Testamento habla más de él, aunque era una persona del Antiguo. Otra vez, la misterioso nomás esta persona. Melquisedec es una persona que estaba presente del mismo tiempo de Abraham, como ya mencioné. Y eso es lo que tenemos que entender. Abraham era un tiempo cuando fue rescatado
cuando Abraham fue a rescatar a Lot, y esto es un evento muy sencillo, no era una de las grandes cosas de la vida de él. Entonces aquí está la cosa. Entonces Melquisedec, eso así, se presentó a Abraham y le bendició a Abraham. Melquisedec no tiene familia registrada en la Biblia. Los judíos tenían que ver con los ancestros de algunos personas y los judíos era necesario tener saber de su abuelo, de su bisabuelo, de su padre, de sus hijos. Todo está anotado, registrado, y del Melquisedec nada ha sido registrado. Sin embargo, Melquisedec no tenía ninguno. Y eso tenemos que recordar que eso es importante de saber de él. Como ha dicho en versículos 3 y 6, no hay ninguna registración de su padre, ni de su madre, ninguno de sus antepasados. Melquisedec no era descendiente de Leví. Y eso él recibió de Abraham un 10%, un diezmo, pero aunque no era de Leví, de este tribu de Leví. Entonces es bien interesante la desconexión de Melquisedec entre él y otros. Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo. En Génesis 14, 18, entonces Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y él fue un sacerdote y el trabajo del sacerdote es hacer sacrificios por los seres humanos a Dios y también para comunicar a los seres humanos de Dios, una conexión entre un mediador como Jesucristo. Entonces eso él hizo por Abraham. Recibió la ofrenda, pero también le trajo pan y probó por ellos como un sacerdote. Entonces Melquisedec da bendiciones, a lo menos a Abraham dio bendición. Cuando él regresó de la batalla, cuando derrotó a los 4 reyes, y Melquisedec le bendició. Esto mostró el favor de Dios sobre él. Melquisedec, el rey de Salem. Y eso era un departamento en la tierra de Canaán. Y Salem quería decir completo, terminado, seguro o paz. Y Melquisedec fue el rey de paz, podemos decir, o el príncipe de paz. ¿De quién eso habla? De Jesucristo, sabemos. Melquisedec fue el rey de la ciudad de Salem y también el sumo sacerdote de Dios Altísimo. Así está conectando las cosas de Melquisedec. El nombre de Melquisedec, el rey de Salem, quiere decir rey de paz. Y también el nombre del Melquisedec significa su nombre propio. Era el rey de Salem, eso quiere decir rey de paz. Pero su nombre propio puede dividir en 2 partes. Malak quiere decir rey y Saka quiere decir justicia. Entonces, rey de justicia también lleva su nombre propio que tiene esta significación. Quiere decir, y tu título, rey de Salem, entonces era el rey de justicia y de paz. Interesante, ¿no? La orden del Melquisedec es real y eterno. Es algo verdadero, reconocido del más poderoso y sobre todos. Y es eterno, no por un rato, no por unas generaciones. Y no era de la familia de Aarón, o de los judíos, o del tribu Leví. No, eterno, como Jesucristo, nuestro sumo sacerdote eterno. Melquisedec era mayor que Abraham y Aarón. Eso tenemos que entender. Eso quiere decir, Abraham era uno de los, era
el padrino, el padre de todos los judíos, y Melquisedec estaba encima de él. Entonces eso es bien importante, saber la importancia de esta persona era más de cualquier otro. Y ahí cuando llega el punto del religioso, es Aarón, el primer sumo sacerdote de los judíos, el más famoso entre los judíos, y Melquisedec estaba sobre él también. Y eso es bien importante, entender la poder y la presencia de Melquisedec. Y esta forma nos muestra Melquisedec no fue como cualquier otro. Estaba algo extraordinario, mucho más que otros. Nos hace pensar, por lo menos me hace pensar a mí de Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo de los cielos. Jesucristo no más. Entonces, Melquisedec, un tipo de Jesucristo, eso lo vamos a mirar. O podemos decir en San Juan 1:14 que Dios en la carne. Y también podemos decir en Mateo 27:54, cuando los romanos, el general o centurión y los que estaban con él, estaba con él guardando a Jesús, dijeron verdaderamente era hijo de Dios. Verdaderamente no hay otro sacerdote como Melquisedec, pero es un tipo de Jesucristo, y eso vamos a mirar. Melquisedec era rey, así como Jesús fue rey de los reyes. Melquisedec, el rey de justicia, y también Jesús, rey de justicia. El nombre de Melquisedec quiere decir el rey de justicia, y eso, como mencioné, se puede separar su nombre. También Melquisedec era el rey de paz, como ya mencioné eso también. El rey de Salem y el rey de paz. Y eso Jesucristo habla en Isaías 99, versículo 6, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está como Jesucristo, el rey de paz. Así es, Melquisedec era el rey, el rey de justicia, rey de paz. También él será llamado príncipe de paz, y también Melquisedec fue llamado rey de paz. Efesios 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz. Eso tenemos que entender. Cristo también nos ha traído paz, como Melquisedec trajo paz a los judíos, a los de Israel. Melquisedec, el rey que preparó una mesa para Abraham. Eso tenemos que recordar. Melquisedec preparó comida para él. Él le llevó, el rey de Salom, llevó pan y vino a Abraham. Preparó una mesa para él. Probó por él lo que necesitaba. Igual, ¿quién nos ha preparado a nosotros? Dios. Mira en Salmos 23:1, habla de eso, que mesa delante de mí en presencia de los angustiadores. El rey nos prepara un banquete en la presencia de mis enemigos. Me ha preparado, como dice en Salmos 23:5, y igual como Melquisedec era como Jesucristo, y eso tenemos que recordar. Así es Jesús. Cuando hablamos de Melquisedec, debe hacernos pensar de nuestro Salvador, de nuestro Señor, del Rey de los Reyes, Jesucristo. El Melquisedec también habla de preparando una comida. El reino de los cielos es semejante
a un rey que hizo una fiesta de boda a su hijo. El reino del cielo es como un rey que preparó una gran fiesta, preparó comida. Entonces Melquisedec era un tipo de Jesucristo, puntando a Jesucristo, aunque era bien antes, puntando adelante, trajo pan y vino. Una fiesta realmente para animarle después de una gran victoria. Y hay un banquete que nos está esperando, una fiesta que nos está esperando cuando llegamos al cielo. Después de una gran victoria en este mundo, llegaremos ahí. Y eso es lo que tenemos que entender. Melquisedec, sumo sacerdote del Dios Altísimo. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Así, puntando bien claro. Y debemos enfocarnos en nuestro Salvador Jesucristo. Dios, Jesús, ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. Eso quiere decir eterno, ambos. Ayudó a entrar en la presencia de Dios eterno. Así tenemos que recordar, como habla según el orden de Melquisedec, hay que pensar en el orden, no es el orden de Aarón y los judíos. Aarón, este orden era temporal, era de hombre nomás, aunque Dios nombró, era pecadores nomás nombrado. El Melquisedec, de orden de Melquisedec, era completamente diferente. Y también el orden de Aarón duraba sus 25 años nomás. Después de eso entraron los hombres de ser sacerdote a los 25 y a los 50 años tenía que jubilarse según las historias. Los que escriben de la historia de los judíos. Y eso, hermano, el Melquisedec era el sacerdote eterno. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote eterno. Eso es lo que tenemos que entender. Así en eso podemos confiar. Tenemos algo mucho mejor que este mundo, el Señor Jesucristo. Por medio, y no era de hombre, pero es de Dios. Y para siempre, del Dios Altísimo, como dijo de Melquisedec, así Jesucristo es de Dios Altísimo también. Entonces es importante cuando leemos del Melquisedec es hacernos recordar de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del sacerdote se puede encontrarse con Dios. Y así nomás, como habla en Hebreos 4, 14 hasta 16, ya que tenemos un sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, es por medio de él se puede entrar, se puede acercar con confianza al trono de Dios. Igual este Melquisedec hizo la misma cosa, era un tipo mostrando este tipo, para que ya podemos entrar en la presencia. Jesús fue al sacrificio perfecto y eterno y nos da, por medio de él recibiremos su misericordia, encontraremos la gracia y nos ayudará a entender y conocerle mejor. Entonces eso es lo que tenemos que entender de este asunto del sumo sacerdote. Sí, Melquisedec era sumo sacerdote del Altísimo y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote del Dios Altísimo. Mejor, y eso de este orden, no de hombre, no es una persona de una religión, es de Dios mismo. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos, la importancia de recordar de Jesucristo. Melquisedec es un tipo de Jesucristo y eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que yo estaba tratando de expresar esta mañana. El Señor, el Rey de paz, en él se puede hallar paz, hermanos. En Melquisedec, Abraham halló paz. En Jesucristo hallamos paz. No importa la situación, no importa lo que está pasando alrededor, en él hay paz y podemos tenerlo, la paz verdadera, la paz completa, eterna. Y eso es lo que tenemos que entender. Y también recordando del Melquisedec Jesucristo, el Rey de justicia, el juez verdadero. En él no hay injusto, en él hay perfección, en él
hay justicia completa. Y eso es lo que tenemos que entender de Jesucristo. El Melquisedec está apuntando al Rey de justicia, apuntando al Rey de los Reyes de justicia. Y el sumo sacerdote, no hay otro camino al Dios Altísimo. Abraham se podía acercar a Dios por medio del sacerdote Melquisedec. Y eso es lo que tenemos que entender. Nos hizo una manera de llegar a Jehová para comunicarnos con Dios. Y eso es lo que Jesucristo nos había hecho, nuestro sumo sacerdote, según la orden del Melquisedec. Eso quiere decir eterno. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Entonces, Melquisedec, el rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y eso es algo importante a recordar. Algo se parece a ha traído comida nomás. Es interesante que mencionó lo que probó, lo que necesitaba. Abraham necesitaba comida para vivir. Él le llevó pan y vino a Abraham a ofrecerle. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? En 1 Corintios 11, 23, 24, hablamos de la cena del Señor. ¿Y qué ofreció? Pan y vino, la copa y el pan. Y nos ha traído la copa y la pan. Eso es lo que necesitábamos. Vida eterna por medio de Jesucristo. Pan, su cuerpo fue quebrada, partida en la cruz. Su sangre fue derramada en la cruz. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando hablo de pan y vino, eso me hizo pensar rápido. A ver eso, así era Jesucristo, trayendo pan y vino a nosotros. Así, Melquisedec estaba apuntando a la cruz, hermanos. Estaba apuntando, mira, va a derramar su sangre. Su cuerpo va a sufrir ahí en la cruz. Va a estar partido su cuerpo. Y eso es lo que tenemos que entonces recordar. Entonces, Melquisedec estaba apuntando a Jesucristo y apuntando a la cruz, apuntando a la oficina del sumo sacerdote, apuntando al Rey de paz, apuntando al Rey de justicia. Es Él en todo. Es un tipo de Jesucristo mostrándonos en quién estamos confiando. Y como Abraham confió en Melquisedec y dio ofrenda a Melquisedec, nosotros debemos ser igual a Jesucristo y entregarnos a Él. Y dedicarnos a Él, a obedecerle, a adorarle. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nos da esperanza eterna, hermanos. Y eso es lo que tenemos que recordar. Eso, Melquisedec es del orden. Jesús es de la orden del Melquisedec. Entonces, de eso es Jesucristo. Melquisedec era un tipo de Jesucristo apuntando a Él, apuntando a su obra, apuntando a su cruz, apuntándonos a Él para adorarle, para glorificarle, para servirle, para entregarle todo. Y eso tenemos que recordar, hermanos. En Él hay confianza. En Él podemos seguir adelante, hermanos. Y no debemos olvidar. Hay esperanza eterna en Él. Hay paz, hay justicia, hay esta vida eterna. Hay paz. Y eso es lo que tenemos que entender. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros esta tarde, esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por este ejemplo de tu Hijo en Melquisedec, un sacerdote del Antiguo Testamento que tú nos hablas ahí en el Nuevo Testamento sobre él. Ayúdanos a comprender las verdades. Gracias por escucharnos esta mañana. Ayúdanos a comprender y aplicar a nuestras vidas estas verdades del Melquisedec y el tipo que Él es de tu Hijo, que fue crucificado por nosotros. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar. No hay que olvidar. El 3 de octubre vamos a tener Sunday Funday aquí para los niños. Hay que estar invitando también
El 24 de octubre vamos a tener una visita de Juan Terry, el misionero de Uruguay, y esperamos que puedan estar. Dios les bendiga y nos vemos el miércoles si Dios quiere. Hasta luego.